Adelante. Bueno, esta actividad se va a mover por YouTube, pensando en ampliar un poquito más el espectro de espectadores, ¿no? Es la instalación de las Jornadas Universitarias de Poesía Ciudad de Bogotá, las 17ª, un evento que está en el camino de la celebración de legados, los legados de poetas que están conversando con las nuevas generaciones, con los universitarios. Venimos haciendo esto desde hace como 7 años, en el marco de las Jornadas Universitarias de Poesía de Bogotá, evento derivado del Festival Internacional de Poesía de Bogotá, como una, digamos, un ejercicio de preparación para los nuevos lectores en torno a esos poetas que puedan llegar al festival y que vienen llegando desde hace 33 años. El legado es un saludo y se ha hecho en torno a poetas como José Emilio Pacheco, Nicanor Parra, Fernando Pessoa, y algunos colombianos como Raúl Gómez Hattin. Ahora estamos saludando poetas como Cristina Campo, de Italia, Juan Calzadilla, de Venezuela, Joan Marguerite, de Cataluña, y Roberto Bolaño, de Chile. De todos ellos habrá en esta oportunidad como una referencia, un diálogo. Igual también la propuesta implica que ese diálogo sea generacional, que esos poetas no estén solos, que haya un diálogo con nuevos y jóvenes poetas colombianos y de otros países. Entonces, hoy estamos iniciando este ejercicio que se va a prolongar durante 3 días en varias universidades de Bogotá, la Tadeo, el Externado, la Nacional, la Pedagógica y aquí mismo en el Instituto. Bueno, voy a dejarle la palabra a Óscar Pinto, quien ha hecho una reflexión sobre estos poetas y va a hacer una invitación inmediata a nuestros invitados para iniciar ese diálogo que se prolongará, como decimos, durante estos 3 días. Óscar, por favor. Muy buenas tardes para todas y todos. Gracias por acompañarnos esta tarde en este evento de inauguración de las 27ª Jornadas Internacionales de Poesía Ciudad de Bogotá. Es para nosotros muy grato hacer esta propuesta en torno a estos 4 autores y estoy aquí frente a ustedes es para contarles un poco de dónde vienen estas inquietudes por cada uno de nuestros autores y de dónde han nacido y por qué se han acercado a la revista Ulrica de diferentes maneras. Desde el año pasado teníamos como la intención de proponer a Roberto Bolaño como uno de los autores elegidos para revisar su obra. Si bien la obra de Roberto Bolaño es más conocida siempre por su narrativa, por su prosa y por novelas tan bellas como Los Detectives Salvajes, 2666, Nocturno de Chile, pero quizás todas esas obras dentro de la narrativa han estado atravesadas por la poesía. Bien lo decía Jaime Jaramillo Escobar en uno de sus ensayos, que un gran prosista debe estar, por supuesto, atravesado su obra por la poesía. Y creemos de esa manera profunda
que la obra de Roberto Bolaño transmite a través de sus palabras, desde su prosa, la poesía. Si bien su poesía como tal, los poemas que él nos legó, no han tenido, digamos, la difusión, de pronto la calidad es discutible, pero desde luego su obra prosística está atravesada por la poesía. Entonces podemos decir para nosotros que Roberto Bolaño es un poeta, y contando con la complicidad del maestro Alberto Bejarano, hemos tenido aquí la oportunidad de hacer vínculos, y él en estas jornadas universitarias de poesía nos acompaña con un monólogo que él ha creado especialmente basado en la obra de Roberto Bolaño, jugando un poco con todo lo de su obra, tanto desde la poesía como desde la prosa, y esa creación, ese monólogo de creación que él nos propone y que nos ha llegado, además de un artículo muy, muy bello que ha escrito de su acercamiento a la obra de Bolaño, que se publica en la revista Ulrica 76, que presentaremos en este espacio el día viernes a las 5 de la tarde, pues todos esos diferentes acercamientos nos han llevado a que veamos a Bolaño también desde su beta poética. Esa fue una primera de las cuestiones que nos abocó a proponer a Bolaño. Por otro lado, está Joan Margarit, que es un poeta catalán que desafortunadamente, digamos, en los espacios académicos no es un poeta que sea muy estudiado en las universidades, en los espacios académicos, que lo pensamos, a pesar de que él ganó en el año 2019 el premio Cervantes. Y es muy curioso porque un poeta catalán que se gana el premio Cervantes, pues es toda una novedad. Y desafortunadamente él murió 2 años después porque venía padeciendo un cáncer. Entonces falleció más o menos en el año 2021, falleció de un cáncer en febrero de ese año, y hemos tenido un acercamiento desde la revista Ulrica con diferentes poetas catalanes. De hecho, la revista ha publicado poetas pues, de la altura de Joan Vinjol, el año pasado, ¿cuál fue el poeta que le hicimos una suerte de homenaje también? A Papaciet, que es uno de los poetas más importantes de la literatura catalana, y en ese interés, y en el interés que ha tenido tanto la revista Ulrica como el Festival Internacional de Poesía de Bogotá, las jornadas universitarias, es también explorar la literatura en lenguas romances, la poesía en lenguas romances. Entonces siempre hemos tenido como una cercanía con esa posibilidad de que podamos vernos la lengua, no solamente la poesía en nuestra lengua, la materna, el español, sino que la veamos en las lenguas hermanas. En ese sentido se ha venido haciendo un trabajo tanto desde la lengua catalana hermana del español, como con el italiano, lo hemos hecho también con el portugués. De hecho, Rafael les acaba de contar que hicimos una revista dedicada al legado de Fernando Pessoa, y hemos hecho traducciones de poetas colombianos, ayudados por grandes amigos de toda Iberoamérica, para traducir poetas colombianos o poetas en lengua española a otros idiomas. Y de esa inquietud surge el acercamiento que hemos tenido con Joan Margarit. Joan Margarit es un poeta absolutamente maravilloso. Yo creo que quien se acerca, yo me acerqué hace un par de años a él y he tenido la oportunidad y el gozo también de conversar con un amigo suyo muy fraterno, que es David Castillo Vils, el poeta catalán. Tuvimos un conversatorio ayer muy bonito en el marco de estas jornadas, recordando a Joan Margarit, recordando su legado como ser humano, sus poemas sobre la guerra, poemas hermosos en los que recuerda que en su niñez, por ejemplo, veía a su abuela salir al patio cuando él estaba jugando al pasar los aviones y ver que todo estuviera bien, porque su abuela sufrió la guerra y estaba preocupada cuando pasaba un avión que todos sus nietos sobrevivieran a los bombardeos. Entonces, y a lo largo de su vida además tiene aristas muy interesantes, sobre todo desde la búsqueda de la perfección con la palabra, en el sentido de que él trabajaba muchísimo sus poemas y quizás al final de su vida muchos de los poemas iniciales que no comulgaban con lo que estaba haciendo hacia el borde de su muerte, los descartó un poco. De hecho, en su obra reunida, muchos de sus poemas iniciales no los contempló, incluso habiendo ganado en el año 85 el premio Carles Ribá y bueno, muchos otros premios importantes. De hecho, también ganó en el 2013, compartió el premio Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval con José Emilio Pacheco, y eran muy cercanos. Entonces hay un vínculo también en ese sentido, porque José Emilio Pacheco, a quien en el marco de las jornadas hace unos años se le rindió también un homenaje a su legado, pues entonces nos vincula también con Joan Margarit, un poeta muy entrañable, que seguramente de aquí a unos años vamos a leer y a estudiar con mucha más
profundidad, que es lo que esperamos, y esto de mostrar los legados de estos poetas poco conocidos en nuestro medio, busca es precisamente eso, que podamos abrir la puerta para que nos acerquemos a diferentes autores no tan conocidos en nuestro medio. Por supuesto está Juan Calzadilla, que yo creo que Fernando nos podría hablar bien de él, Rudy creo que también lo conoció, Jorge Mario, que está por allá atrás también, y Elsa Cristina conocieron muy de cerca a Juan Calzadilla. Y yo les cuento una cosa muy sencilla. Cuando se hizo el primer Festival Internacional de Poesía de Bogotá en el año 92, todos esos poetas que se reunieron en ese momento tenían la inquietud de la importancia que ya tenía Juan Calzadilla. Y Juan Calzadilla, siempre un hombre vital, un hombre joven, yo creo que hasta el último día de su vida, era capaz de compartir con la juventud con todas las generaciones, y fue un gran maestro, un gran consejero para la revista Ulrica, para el festival. Y en ese momento, en el año 94, la revista publicó una antología que es bellísima, que se llama Malos Modales, que hizo la selección un amigo también cercano, Robinson Quinterosa, escribió un prólogo muy bello, y para este número también Robinson, en una suerte de despedida cariñosa a don Juan, al maestro Calzadilla, pues hace un acercamiento. No queríamos pasar inadvertido toda esa obra filosófica, poética que nos ha legado Juan Calzadilla, además de su obra crítica, su obra como artista plástico, que también es muy, muy valiosa. Entonces, esas van las tres excusas, voy con la última. Y la última tiene que ver con esa inquietud que sigue de hermanar las lenguas. Tenemos dentro del comité editorial de la revista muchos amigos de otros países, de hecho la maestra Gina Saraceni, que nos acompaña, italiana, venezolana, que está acompañándonos. Tenemos una gran colaboradora, miembro del comité editorial, que es Singonia Singone, poeta italiana que vive en Costa Rica, de donde viene Miquel, que ahorita nos leerá su poesía, poeta italiano también. Entonces, Singonia, estudiando a una gran poeta iberoamericana, Alejandra Pizarnik, descubre por casualidad en un libro de cartas que publica, no recuerdo el nombre exactamente de la editorial, publica una editorial alemana de todo el epistolario de Alejandra Pizarnik, y encuentra una comunicación muy interesante con esta poeta que se llama Cristina Campo. Cristina Campo es una poeta sui generis, que hay dos palabras que la pueden definir: fábula y misterio. De hecho, uno de sus libros de prosa se llama así, y publicó en vida solamente un libro de poemas, Paso de Adiós se llama, que lo publicó en el año 56. Ella murió hace muchos años, en el año 77, pero curiosamente hasta ahora, incluso desde Italia misma, están redescubriendo la obra de Cristina Campo. Y aunque escribió muy poco, de hecho ella decía, escribí muy poco, pero hubiese deseado escribir menos, decía, en una suerte de burla de sí misma, porque era absolutamente perfeccionista, buscaba la perfección, y eso se refleja en muchas de las traducciones que hizo. Tradujo a Simone Weil, a Hofmannsthal, bueno, a la lengua italiana, y en ese ejercicio buscaba era la precisión, la perfección en la palabra. De hecho, una de las cosas más interesantes que tiene también son sus cartas, además de sus ensayos, que se ha dicho de esos ensayos que son pequeñas prosas perfectas. El hecho de leer sus cartas son cosas maravillosas. Se dedicaba tanto a escribir y reescribir sus cartas que Pizarnik decía, me da miedo como ella me escribe. Eso es muy curioso, muy bonito. Entonces, todas esas conexiones nos llevan a que les propongamos descubrir y redescubrir en diferentes aristas y en diferentes vetas a estos 4 escritores a los que les hacemos homenaje en el marco de estas jornadas, y esperamos que quienes nos acompañan con su lectura hoy nos puedan comentar algo acerca de alguno de ellos, si lo quisieren, y también pues que algún poema de alguno de estos poetas que les estamos rindiendo homenaje también, además de escuchar por supuesto a nuestros invitados. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por estar acá. Para mí es un honor presentar a mi maestra Gina Saraceni, quien es traductora, un ser humano increíble, profesora de la Universidad Javeriana, y me honra que alguien como ella
esté acá y que yo hoy la esté presentando, porque la migración venezolana significa mucho para nosotros y significa mucho para la literatura, porque siento que la modernidad llegó con ellos y que hemos podido decir otras cosas y salir de lugares comunes en los estudios literarios. Entonces, quisiera proponerles el siguiente como disposición del tiempo, y es que hagamos una primera lectura de sus obras, de sus poemas, y luego entonces vamos a pasar a conversar un poco sobre el lugar de la poesía hoy, ¿cierto? Como la pertinencia que tiene hacer este evento en un contexto universitario, y luego que conversáramos un poco y más tranquilamente pudiéramos contar las experiencias que Óscar nos propone en relación con estos poetas, porque yo creo que todos acá tenemos un acercamiento con estos poetas que elegimos como legado. También quiero presentarles al profesor Alberto Bejarano, que es escritor, poeta y docente de esta su casa, una casa muy… ¡Ay, perdón! Fernando, ¿sí? Perdón. Ah, ¿sí, Alberto? Sí, sí, sí. Ah, ¿y no estás acá? Siempre le gusta estar así como en la penumbra. Bueno, al profesor Alberto, que tocó invitarlo, que está en su casa, y que esta es una gran casa no solo para él, y que le venía contando a Michele que por fortuna y que es muy importante para nosotros no tener el Instituto Cervantes, porque nos sentimos muy orgullosos de tener el Instituto Caro y Cuervo en nuestro país. Había que decirlo. Pues les presento entonces al profesor Fernando, ¿sí? Ay, Alberto, ay, qué pena. Entonces, también de esta casa, ¿no? También de esta casa. Fernando Herrera. Espérate. Ya. Y que fue el escritor y poeta homenajeado del Festival Internacional de Poesía de Bogotá de este año, ¿sí? Y les voy a presentar a mi recién amigo Michele Clemente, quien es abogado, diplomático, poeta, y además ha sido, pues es vecino latinoamericano porque vive en San José de Costa Rica. Entonces yo quisiera pues que escucháramos y que nos sintiéramos en casa. Gracias. ¿Quién empieza? Gina. Gina. Marisol. No sé. ¿Aló? Calculo, o sea, más o menos Unos 4 poemas. unos 5 minutos serían más o menos. Sí, Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación a este recital y también a estas jornadas internacionales de poesía que son un estímulo para la difusión y sobre todo la escucha de la poesía, que bueno, después cuando tendremos la oportunidad de hablar, creo que es importante volver a la figura de la escucha como una figura importantísima dentro de lo que es la poesía. Bueno, voy a mezclar poemas inéditos con poemas publicados y considerando que la traducción forma parte de la escena en la que estamos, voy a leer un primer poema que dice así. La raíz aprisiona la lengua, la amarra un acento a una cadencia. De la garganta sale un ronquido que viene de lejos, de cuando todavía no sabíamos hablar. Así se pertenece, en la voz que llega de la prehistoria y nos devuelve el rasguño de la caverna. Manglar. Los manglares viven a flor de agua.
abrazan el mar por dentro. Ramal. Regreso a la hoja verde que se expande fuera del jardín. El trópico revienta en las frutas del bucare. Respiro el mar detrás de la montaña. Algo crece dentro de la tierra. Paisaje. El silencio de mi madre es un paisaje, blanco, solo, irreparable. Nadie oye la vejez. Imagua. ¿Dónde estarán los perros que perseguían la sombra de los pelícanos en la playa? Eran perros de la pobreza, delgados como la madera que las olas carcomen. Escarbaban en la basura la materia de su hambre y tenían en el costado heridas abiertas. Olieron en nuestros cuerpos que éramos iguales. Fuimos una jauría que abandonó la playa y se perdió en el monte. Dado que hablamos de migración, voy a leer Bogotá. Me llevo la playa, sus maderas rotas, sus cigarras muertas. Me llevo la mora para comérmela lejos y la poesía italiana para oír su acento cuando esté distante. Estoy a 2.650 metros sobre el nivel del mar. Llueve en Bogotá. Desde el borde de la carretera, el jabalí me miró de frente. Sentí su miedo, sentí su hambre, sentí la urgencia de su galope nocturno. Sus ojos siguen saltando dentro de los míos y el poema no comprende a un animal en peligro. Y por último voy a leer dos poemas cortos, Adriático. Si se pudiera llegar al otro lado, sería el viaje más distante. Perros de playa. Esto es un homenaje, esto es un homenaje en este momento a los perros románticos de Bolaño. Los perros rondan por la playa, cruzan la isla, se acuestan en la orilla, se sacuden una mosca, bostezan. Su mundo es una costra de arena bajo el intenso resplandor que todo lo consume. A veces se quedan quietos esperando una señal. Tan simple su vida, tan modesta. Si pudieran hablar, ladrarían. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a Rafael y a los amigos de la revista Ulrica pues, por esta invitación. Voy a leer unos pocos poemas de unos libritos ya publicados. Este es muy trajinado, pero como ustedes no lo conocen, va a ser nuevecito. Se llama Mi madre llega a la Gare du Nord. Vendidas las joyas, el tren llega a las 11:40. En el agitado ambiente de la estación no es mi madre, ni soy yo. Tampoco existe la intrincada historia de su anhelado y postergado viaje a Europa. Somos, mi madre y yo, una anciana y un muchacho que se abrazan en un muelle. Ellos, los soldados, desde el tren aplauden y ríen, mientras mi madre y yo, al borde del llanto, nos abrazamos y reímos. Balada del Mocho Londoño. Este era un personaje como que iba a hacer arreglos en la casa de la familia. Así era el Mocho Londoño, manco, bajo y negro, con ese escaso pelo blanco que colmaba de dignidad y de hermosura
su calva cabeza cimarrona. Era electricista y conocía como nadie el sótano y el zarzo de mi casa. Había perdido su brazo en un accidente en las petroleras de Barranca Bermeja allá por el año 39, pero que desde antes fue un fogoso líder. Fue algo que siempre supimos por el cercano trato que se daba con mi padre. Me gusta recordarlos tomándose unos tragos y hablando de Gerardo, el par de viejos camaradas. Lo acompañaba siempre un hijo que hacía las veces de su brazo y que reía con la misma risa con la que reía el mocho Londoño, con el mismo inteligente y travieso destello de honesto bandido brillándole en el fondo de los ojos, de la negra cara. Era electricista y su inseparable maletín de cirujano, repleto de tuercas prodigiosas, despedía el mismo extraño olor que despedía su chaqueta. Una mezcla de cable de asbesto con algo de fermento de palma de la perdida aldea africana. Era amable y risueño, y tan jodido como los mismos diablos. Las luces de mi casa se encendieron y se apagaron siempre a su antojo. Y si la otra casa, la perdida, la soñada, resplandece aún en medio de mis oscuros pensamientos, ha de ser porque el mocho Londoño la vigila. La carroza de piedra. Por algún sinuoso sendero de la memoria ha regresado a esta noche la enorme piedra negra que para los días de la infancia fue carroza. Como si una droga temeraria me guiara hasta el ensueño, he vuelto a verme sentado con mi amigo en el pescante, fustigando con varas de bambú a los temblorosos caballos hundidos en el fango. Y los venerables líquenes se han convertido en joyas apetecibles para los villanos por su maciza heráldica de plata. Otra vez, como en la ilusoria huida de aquel tiempo, al ver nuestro oscuro carruaje varado entre la hierba, he dirigido con mi amigo la mirada hacia lo alto y hemos visitado de nuevo, como hace tantos años, por entre el variable paisaje de las nubes, las azules y olvidadas comarcas del cielo. Muchacha de la pescadería. Crujen astillándose al patinar por el suelo desigual de la pescadería los angulosos témpanos de hielo, y la alegre muchacha que los impulsa, cubierta con su peto de hule, me mira sonriente abanicando sus manos enrojecidas por el frío. Se agita en medio de la baraúnda y luego, doblada sobre el balde de aguas turbias, refriega con el cepillo de púas mojarras y lenguados, y las escamas que saltan coronan por un instante con un equívoco esplendor de abalorios su cofia enmugrecida. Apresurada se interna en la bodega de sábalos rígidos, vuelve, cierra con energía los macizos picaportes, trayendo algo de humo bajo su delantal de frío. Mientras atiende a los clientes, sopla apartando los cadejos de pelo que se deslizan en su cara, la festiva muchacha de la pescadería. Bella adolescente aterida, ¿qué rostro acariciará en la noche con sus manos olorosas a mares y a limón? Y desnuda en la penumbra, ¿para quién sonreirán sus dientes como un cardumen luminoso en lo hondo de un cantil? Creo que ya, ¿cierto? ¿Ya? Gracias. Ha muerto Parra Nicanor, que le adeuden los que perdemos la voz en los pizarrones de nieve,
no los poetas de ceremonias, sí los hijos de Lima, los errantes desarropados, las pitonisas. ¿Qué más da tantas vidas? Deshojadas las fronteras habitadas, el que muere hoy, Nicanor, suicida a los sobrevivientes. Son pocos después de todo. Ya Roberto Bolaño nos dijo, somos ataúdes, ataúdes, ataúdes. Primer poema de mi libro La bailarina sonámbula. Y voy a leerles un par de poemas de un libro que he venido trabajando en los últimos tiempos, de poesía y danza. Es algo a lo que yo me dedico mucho a través de la salsa, de bailar salsa. Y se ha cruzado mucho con lo que he venido también investigando en los últimos tiempos para tratar de escribir una biografía muy literaria de León de Greiff. El próximo año se cumplen 50 años de la muerte de León de Greiff. Muchas personas lo han investigado, sus contemporáneos, quienes lo conocieron, amigos, poetas. Ha habido muchos estudios, ha habido diferentes ediciones, la de la Nacional hace un par de años, pero lo cierto es que no hay una biografía. Y cuando uno se lanza en hacer una biografía, pues creo que ante todo es abrir puertas, ¿no? No se trata ni mucho menos de decir que es la biografía o algo así, sino es, bueno, tratar de acompañar ese camino de tantos caminos que proponía León de Greiff. Entonces, en lo que estoy escribiendo ahorita van a sentir un poco ese diálogo con León de Greiff. Y los pintores ciegos, y los músicos sordos, y los escritores mancos, escribe un diccionario tachado de manchas de piel, que se rompa en 1000 pedazos, que no te gusten ya los rompecabezas. ¿Qué puede importarnos lo que otros vengan a contarnos? En esos bares se solían oír tantas historias. Se decía que se abría el corazón a desconocidos, el globo, el automático, el Windsor. Se decía que cada quien hallaba entre esas luces el sosiego o el desasosiego. Estaríamos nosotros hablando con León esta tarde de cosas del pasado. Y las actrices mudas, y las cantantes calvas, y la bailarina coja. La poesía es como un jam, disuelto verso de León de Greiff. Vertidos al trópico, cantaríamos, bailaríamos y la fiesta no tendría fin. Afuera el mundo se arrastra de raíz en raíz, de gaza en gaza. Las olas no dan espumas en la calle. El piano sigue sonando. Anti, contra, requiem. Recuerda los tapices, las improvisaciones. Y este último, que es de un recuerdo contado de Barba Jacob con Federico García Lorca. Trinomios sueltos, pero pegados al sudor de los hoteles. On the road, again and again. El escape perfecto no puede ser planeado. Afuera el mundo se arrastra de raíz en raíz, de gaza en gaza. Las olas no dan espuma en las calles. Pero recuerda el piano de García Lorca sonando la noche que hizo llover en La Habana. Viejas tonadas habaneras. El no escribir también es ser escrito. Gracias. Y por primera cosa, buenas tardes a todos y todas. Es un gran placer estar acá y se lo agradezco mucho también por la invitación, por la compañía. Es un honor, de verdad. Y voy a leer solamente un poema que ha sido publicado el año pasado en un libro de poesía en Italia. El libro está solamente en italiano. Intenté traducirlo y sobre todo, por favor, disculpe mi español porque no es perfecto. Estoy intentando a mejorarlo, digamos. Espero. Y no es muy poético, pero me olvidé unas cartas, entonces tengo que leerlo por el móvil. Pero fingamos que es una carta. Y se llama Las golondrinas ordinarias. Siempre he preferido los pantalones con bolsillos grandes para llenarlos de páginas arrancadas de mis libros favoritos. Acostumbrada desde niña al abandono por susto, no tengo problema en cortar cordones umbilicales.
De todos modos, no hay magia en la unidad morbosa y no es correcto que sea la simbiosis lo que hace que una relación sea especial. La simbiosis es la máscara del miedo al desapego y uno la elige para no descubrir lo frágil que es. Pero yo quiero temblar y encontrarme perdida en cada momento, temblar por la grandeza del misterio que tengo delante, abrir bien los ojos entre gente que no es multitud, respirar con mis pulmones ennegrecidos en una fábrica de incertidumbres, disfrutando de un amor que nunca será amor. Me dicen que tengo tendencia a mirar el mar con la expresión típica de quien es hijo de las islas, sin tratar de encontrar un límite más allá, sin la utopía de alcanzar el horizonte. Nací en la isla de Arturo y como Arturo la viví con paso ligero y corazón pesado, con mundos en la cabeza muy lejos de mí, pero muy cerca de mí también. Como Arturo no conocí el sabor de una madre. Si hablaba de cordones y desapegos tenía que haber una razón. Pero sobre todo lo buscaba en la serenidad, en las tardes de lluvia y las mañanas de brisa y tormenta, y luego en Tupoya, que a los 13 años creí que me haría mujer, y no importa si solo me hizo un ataúd sellado. Si tengo suerte, encontraré la llave y el resto de mi futuro. Ayer metí en los bolsillos de mis pantalones largos página 125 de Memoria de un exterrorista de Giuseppe Mariani, cuyas últimas líneas dicen: estaba encubierta, miraba a mi alrededor y veía a los lejos los contornos de las islas y la costa, pero sin distinguir nada. Sin embargo, qué hermoso era. Giuseppe Mariani era anarquista, fue condenado por el atentado en el Teatro Diana de Milán, cumplió su condena en la prisión de Santo Stefano, una pequeña isla frente a Ventotene. Tantas islas en mis pensamientos. Giuseppe Mariani fue indultado. Nunca he estado enamorada y no tengo interés en caer en este abismo. No anhelo llegar a ser como una golondrina extraordinaria que renuncia al viaje para morir de estabilidad. Prefiero las golondrinas ordinarias, que son cualquier cosa menos ordinarias. Un día abandonaré la isla, cortaré otro cordón del ombligo del mundo. Qué profundo es el mal y cuán profunda es la soledad de los números primos de mis sentimientos. Pronto necesitaré un nuevo par de pantalones, un par de ojos nuevos, un par de manos nuevas, un par de experiencias nuevas, un intento menos imprudente de lo habitual de captar una peculiaridad o dos, un par de mis identidades perdidas. Una, ninguna, 100.000 almas, uno, ninguno, 100.000 días, 100.000, ninguno un camino, 100.000, ninguno un espacio, y millones de islas y miles de millones de mí. Me dicen una y otra vez que soy idéntica a mi madre. Tengo sus ojos, sus piernas, sus senos, sus uñas, sus pestañas, sus demonios, sus pies, sus manías, sus preocupaciones, sus codos, sus manos, su santidad, su sangre. No me da miedo el acantilado, pero me da miedo que me dé miedo. 100 años de soledad son poca cosa comparados a 100 años en compañía de uno mismo. Estoy lista para saltar, estoy lista para zarpar. Adiós isla, adiós cordón, adiós mamá. Abro bolsillos vacíos de piedras y llenos de páginas. Las cojo todas las páginas, hay cientos de ellas. Saramago, Carinti, Dostoevsky, Bulgakov, Marx, Hegel, Pazienza, Leopardi, Roth, Pasolini, Proust, Fenoglio, Merini, Poe, Euripide, Marquez, Dumas, Bolaño, Gelman, Tolstoi, Locke, Voltaire, Segov, Senin, Rousseau, Goncharov, Zola, Balzac, Verga, Rodari, London y sobre todo mi madre. El viento sopla fuerte en el acantilado. Huelo las páginas, las dejo al viento y al mar. Se van volando. Me siento ligera. Corto más cordones. Estoy solamente sola. No es una catástrofe. Qué profundo es el mar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quiero presentarles e invitar a que pasen acá a Rudy Cifuentes, quien es poeta y rockero venezolano,
a que por favor nos lea sus poemas, y a Jerónimo Sepúlveda, quien es literato de la Universidad Javeriana y magíster de la Universidad de los Andes. Por favor. ¿Y por qué se van? No se vayan. No se vayan. No, no se vayan. Para mí. Es que luego viene la conversación. No, yo puedo leer aquí. Todo bien. De hecho, me queda más cómodo así. Buenas tardes, gracias también a los organizadores del festival por la invitación y a todos ustedes por estar presentes. Sé que la poesía no es un espacio fácil y no mucha gente pues asiste a este tipo de eventos, entonces gracias por su paciencia. Lecciones de surf. La tabla sucia de pie a la entrada del hostal, un tótem, la mochila desgastada, su figura flaca termina de recorrer el caminito empedrado. Se sienta en cualquier mesa del restaurante. ¿Eres surfista, No, no, estoy aprendiendo. Sus ojos australes desparraman más musgo que mar. ¿Cómo te llamas? Hannah, responde. Como el creador de Penélope Glamour y Don Gato y su pandilla, pienso. Hannah se levanta y como Pedro por su casa deja la tabla y la mochila en la entrada. Dice "see you later" con acento complicado. Marcha a su bungalú. Hannah, de la tierra del boomerang, contando canguros para conciliar la siesta en un chinchorro. Ya sumergida en el tiempo del sueño, se hace eucalipto sobre la meseta de Atherton, babea y de su baba surgen los grandes lagos. Hannah, en su diminuto bikini frente al océano dentro de él, atisba la ola que va a embriagarla de adrenalina, se zambulle, le arranca casi por completo el cuco, ese pedazo de hilo confeccionado por Dios. Por Dios, por Dios. Emerge, no gracias a Dios, una mano en la tabla, la otra procura devolver el cuco a su lugar. Hannah, flacuchenta divina, enfrentando toda la maldad del cíclope de sal, sumerge su cuerpo, da 2, 3, 5 botes, asciende raspada en el vientre, el cabello revuelto, ya no tan dorado, enarenado más bien, el brasier extraviado, sonríe, aparece en la orilla de la playa, las uñas de los dedos gordos de sus pies carbonizadas de tanto intentar, rebotar, remar, intentar, pararse sobre la tabla, deslizarse, intentar, fallar contra el lecho de un cielo aguado que ya no alberga plesiosaurios, barracudas, algas, medusas, corales. Toda criatura espantada ante el cuerpo esbelto de Hannah, medio desnuda, moreteada, sonriente Hannah, surciéndose las costillas. Hannah, de nuevo en la mesa del restaurante del hostal, tomando un té de albahaca sin azúcar, 2 rebanadas de pan sándwich con aguacatito, tomatito cherry y suero costeño, alimentándose de alguna extraña novela de un escritor austral y su mirada perdida, sus ojos pastizales desparramando más miedo que hambre. Hannah, ¿me enseñas a surfear? Poema de verdad para Hannah. Hannah, me va a suceder en algún momento que me voy a acordar de tu cuerpo menudo, surfista, tendré que intentar escribirte algo, esto, una tabla, 3 olas. Escribo a veces, escribo para sobrevivir, y cuando haya pasado el temblor no quisiera perderte. Tienes Instagram. Gracias. Bueno, hola a todos, todas, todes. Estoy muy feliz de estar acá y de compartir un espacio en esta celebración, ¿no? Estamos de celebración hoy y también estamos como buscando líneas para escoger nuestros legados, ¿no? La herencia, si bien hay cosas que heredamos como las enfermedades
o el dinero. Yo creo que la herencia literaria pues es de esas pocas cosas que uno puede decidir sobre las cuales, sobre qué legado quiere actuar, ¿no? Entonces yo vengo acá un poco a decirles que hace unos años, creo que el mismo año que Gina y yo nos conocimos en clase, he decidido tomar el legado Bolaño, si se quiere. Y les voy a leer algunos poemas que, si bien no nacen directamente de la conexión con Bolaño, un poco que iluminan o han iluminado ese camino en la poesía y en la literatura. Viste que el centro de la Tierra, el núcleo, dejó de girar, salió en las noticias, todos los científicos pronosticaron muerte, la nuestra, pero aún hay lugar para venir a decirte o preguntarte si ya desayunaste, que el núcleo de la Tierra se detuvo, pero la vida sigue, porque nada puede detener el ruido de la autopista, tampoco hay motivos para extinguirse, no todavía no sé si me han dado o no el trabajo para el que apliqué. Decidí cultivar una planta como último recurso para la vida, decidí verla germinar y regarla y preocuparme por su lento crecimiento. Decidí cultivar una planta como último recurso antes de la muerte. Decidí cuidarla todos los días y llenarme los oídos con su silencio. Decidí nombrar a mi planta, decirle buenos días e incluso quise llevarla conmigo al salir de casa. Decidí cultivar una planta porque en ella y en su frágil existencia no hay respuesta a mi dolor, pero sí el consuelo de su presencia, sí el verde de sus hojas, sí la fuerza de su tallo, sí la verdad de su tierra, sí al brillo desinteresado de la vida. Este poema se llama Estancia y hizo parte de mi tesis del pregrado, ya tiene unos años, espero que siga sonando igual. Bien, Estancia. Recuerdo la manera en que mamá subía las escaleras, 2 escalones por paso, con decisión y certeza. Luego subía un escalón a la vez y se demoraba en dar el siguiente paso, en subir de nuevo el otro pie. Después volvía a subir de a 2 escalones, como si la duda se disipara. Pero en su mirada, el miedo, la posibilidad de caer con todas las bolsas del mercado. Ella subía y yo la miraba, así repetíamos todas las mañanas ese año. Yo era un niño y ella subía con el desayuno. Era un edificio viejo de 4 pisos. No importaba el tiempo ni el aire, ella subía y yo la miraba. Una y otra vez, con el cansancio del mundo, con la ternura de nuestra mirada, ella, mamá, ascendía de a pocos y yo me concentraba en sus pies y en las bolsas del mercado. Toda ella era soporte. Ese año no importó el mundo de afuera, ni Bogotá, ni la economía. No importaba nada más que ese momento temprano en el día en el que mamá trepaba. Ella subía con los huevos, el café, el pan recién hecho, el jugo de naranja y con la vida, con ella para siempre de su lado. Bien, y aprovecho para leer un poema de mamá y un poema para el padre. Padre. Todavía no sé si me enteraré de la muerte de mi padre. No sé si su ausencia alcanza incluso el silencio de la muerte. Me pregunto si ya murió o si está gravemente enfermo, tendido en una cama de hospital lleno de tubos. El silencio de su paternidad me invade. Ya no es una noticia de este tiempo. Parece que su figura pertenece al pasado, como si toda la posibilidad de mañana se hubiese deshecho. Si está moribundo en un hospital, si ya murió, ha de haber muerto de futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera como traer un verso de Roberto Bolaño que estaba leyendo esta mañana. Decía: la poesía es lo único que está por fuera del negocio. Y creo que es importante pensarnos el lugar, no solo de la literatura, sino el lugar de la poesía hoy, no solo en los estudios literarios o en las humanidades, sino en general en la universidad, ¿cierto? Y estábamos pensando esta mañana con Gina como una pregunta que podría movilizar esta conversación, y es, pues, ¿qué función tiene hoy la poesía y hasta dónde puede llegar el poema? Y me gustaría que lo pudiéramos conversar en términos también de
historias relacionadas con los autores que proponemos como legado, y pues también invitar a los asistentes, a quienes están del otro lado, a que podamos conversar, porque seguramente pues conocimos a Calzadilla, los hemos leído y pues hacen parte también de la vida. Entonces, ¿quiénes quieren tomar la palabra? No voy a contestar todavía. Creo que también escuchando a los poemas de Jerónimo, creo que desde el principio del encuentro se ha nombrado la palabra herencia y legado. Y antes de pensar en los homenajeados, de los que somos herederas y herederos, quizás deberíamos pensar brevemente en lo que significa la herencia. Y Jerónimo decía que hay herencias inevitables y hay herencias elegidas. Y las herencias literarias, en cierta medida, las elegimos. Escuchándote, pensaba que supongo que lo que estabas mencionando era l'Isola di Arturo di Alzamorante, una novela que recomiendo muchísimo y que es una absoluta casualidad, pero la volví a empezar a leer anoche. O sea, es como una cosa muy impresionante. Pero bueno, la reflexión que quería plantear antes de que conversemos sobre la poesía como herencia es que la herencia es aquello que uno recibe, pero no necesariamente sabe cómo leerla o qué hacer con eso. Me estoy afincando en este concepto porque en mi tesis doctoral yo hice un trabajo donde cuando terminé de hacer la tesis entendí que de lo que se trataba era de la herencia. Eso lo entendí cuando la terminé, por lo tanto, en la tesis como tal, esa palabra no está. Sucesivamente reescribí la tesis y el título de lo que era la tesis es Escribir hacia atrás. Herencia, lengua y memoria se llama. Y entonces, bueno, en la investigación también teórica que hice sobre este concepto, entendí que no necesariamente sabemos leer aquello que recibimos y que además una herencia no significa repetir de forma mimética aquello que heredamos, sino significa más bien apropiarnos de esa herencia torciéndola y hasta traicionándola. Es decir, que la única manera de mantener en vida una herencia sería adaptándola a las condiciones del presente para que esa herencia pueda seguir viviendo. Es decir, que la vida de la herencia depende también de la torcedura que le damos para mantenerla en vida. Entonces, heredar un poeta, heredar una poeta, heredar una tradición poética es también intentar intervenirla, no repetir a Bolaños tal cual como Bolaños entendió o concibió su poética, sino hasta dónde apropiarme de él significa llevarlo a otro lado, que también es el mío. Y en ese sentido, la traición sería una forma de mantener en vida y no una forma de eliminar o de sacrificar. Entonces, bueno, con esta reflexión creo que pudiéramos pensar estas preguntas. Entonces le pasaría la palabra a quien quiera y yo puedo volver a intervenir. Incluso los poemas de Jerónimo sobre la madre y el padre implican también un legado, es decir, el legado del desayuno no es seguir desayunando así, sino es que eso implicó la escritura del poema y por lo tanto la torcedura de un acto que tiene que ver con comer hacia otra posibilidad que en ese momento en que se vivió no se vislumbraba. O sea, no sé si es así.
Ok, yo tengo una consideración porque estoy pensando no solamente en dónde puede llegar la poesía, pero pensando a unas cosas que escribe Cristina Campo, también a dónde puede volver la poesía. Porque, por ejemplo, en el caso de Cristina Campo, me parece, por lo que entendí leyendo sus cosas, es que su objetivo era que la poesía podría volver a una forma de tradición y más clásica. Por ella era, digamos, su objetivo era lo de conservar, más que hacer llegar la poesía en otros lugares. En mi opinión, creo que la poesía tiene que tener una función social. Si queremos que la poesía puede llegar en más lugares, es necesario que la poesía hable de la vida de cada día, si queremos que la poesía pueda entrar en la vida de cada día. Y sobre todo, nunca olvidando todo lo que pasa y hablando de las cosas más cotidianas, porque al final, y siempre me acuerdo mi verso favorito, que es de mi poesía favorita, que es de Roberto Bolaño, que es Godzilla en México, los versos finales, cuando dice, somos seres humanos, hijo mío, casi pájaros, héroes públicos y secretos. Entonces, hay algo de muy personal y muy universal en la poesía, en mi opinión. Y creo que tiene que tener una función social y también tiene que hablar de los más débiles y de los más frágiles y de lo que pasa en el mundo en cada situación, así que pueda de verdad permear en el cotidiano. Pero, digamos, por supuesto, no sé. Pues yo estoy más despistado que aquí, que el amigo. En realidad no sé muy bien qué decir. Desde el caso personal creo que estoy más inscrito como, no sé, de pronto en una tradición de lo que tenemos aquí entre nuestros más inmediatos antecedentes, digamos, de la poesía colombiana, pero al mismo tiempo en quien se propone escribir están pues, todas sus lecturas de distinta índole, y no solamente las lecturas, también está el cine y la pintura y todo cuanto hemos trajinado. Pues. Ahora, estar inscrito en una tradición, yo sé que pues ahí están las vanguardias y se habla mucho de las rupturas y yo me atengo siempre, yo tengo un libro que es un poco de cabecera, que son unos aforismos de Wallace Stevens, que es Adagia, y hay un aforismo de esos particularmente que para mí es casi que un estandarte, que dice, porque que todo cambie y de nuevo cambie, tiene más bien un clásico sonido. Eso para mí es algo como muy claro. No sé. Quisiera recordar este poema de Roberto Bolaño, que se llama Lee a los viejos poetas, en la Universidad Desconocida. Lee a los viejos poetas, hijo mío, y no te arrepentirás. Entre las telarañas y las maderas podridas de barcos varados en el purgatorio, allí están ellos, cantando ridículos y heroicos. Los viejos poetas, palpitantes en sus ofrendas, nómades abiertos en canal y ofrecidos a la nada, pero ellos no viven en la nada, sino en los sueños. Lee a los viejos poetas y cuida sus libros. Es uno de los pocos consejos que te puede dar tu padre. Con este poema, que es del año 92, está aquí en mi libro, que fue mi tesis de doctorado en Francia, que publicamos acá en el Caricuervo. Aquí lo traje para que lo conozcan, lo consiguen acá en la biblioteca o en la librería, para que lo vayan mirando. Creo que justamente en Roberto Bolaño hay también una rebeldía
que no tiene que ver con la herencia de lo que uno recibe como una riqueza. Pienso que no. Creo que es todo lo contrario. Creo que hay un desamparo muy fuerte en la única intento de biografía que se ha hecho, que se llama El hijo de Mr. Playa, Mónica Maristain, que fue una periodista, amigo de Bolaño, recuerda al padre de Bolaño que fue un padre ausente y no le dejó nada, ni siquiera riquezas, medianamente su apellido y eso, es decir, él los abandonó cuando él era un adolescente y él siguió con su mamá y con su hermana y siempre era muy doloroso para Bolaño recordar al padre, es decir, en Bolaño no hay una evocación gozosa ni herencia realmente, sino más bien hay un sufrimiento. Y el desamparo de Bolaño con respecto al padre, si estuviéramos en Argentina, aquí en Buenos Aires con psicoanalistas, habría 10.000 tesis sobre el padre ausente de Bolaño, pero creo que eso está muy presente en su obra y por eso los invito el viernes también en otras actividades que tenemos a un pequeño monólogo que yo escribí, adaptación libre de Amuleto, que es una novela corta de Bolaño que viene de Los Detectives Salvajes, que habla de una mujer que no tenía herencias. Auxilio Lacour era una mujer que sobrevivía en la Facultad de Filosofía de la UNAM en México en el 68, y ella trataba de traducir, pero ante todo ella hacía mandados, como diríamos nosotros acá. Ella hacía mandados, hacía copias, hacía favores a los profesores, limpiaba las casas de los profesores, de los poetas, y bueno, ella era un personaje ambulante en el DF, sobre todo en la ciudad universitaria, en México. Y en ese momento es todos los movimientos estudiantiles del 68, y el ejército se toma la UNAM, la ciudad universitaria. Y ella se convierte por azar de la vida, ni siquiera porque ella lo haya querido, pero la tomó esa situación en el baño de mujeres, como si estuviéramos allí, baño de mujeres de la Facultad de Filosofía. Y bueno, ella sobrevivió esos días y es la historia de la intemperie, del desamparo, es la historia del perder, de las derrotas también, por supuesto, de la resistencia, ¿no? Entonces yo creo que la poesía de Bolaño nos lleva a eso y la prosa nos lleva a eso, a algo muy descarnado, donde no hay una solemnidad de la poesía, sino todo lo contrario. Por algo, él lo llama la universidad desconocida, y eso es muy, muy, muy directo, ¿no? Entonces, bueno, es otra versión de las que estamos escuchando esta noche. Gracias. Bueno, yo quisiera compartirles que yo tuve la fortuna de conocer a Calzadilla y me pasó algo curiosísimo porque me dice como, quítese ese saco. Y yo me lo quité y me pone una camisa que él había hecho y yo creo que pues hay todo un misterio y una magia en su obra poética y en su obra plástica. Me gustaría recordarlo con un poema que se llama Epitafio. En mi entierro iba yo hablando mal de mí mismo y me moría de risa. Enumeraba con los dedos de las manos cada uno de mis defectos y hasta me permití delante de la gente sacar a relucir algunos de mis vicios, como si me confesara en voz alta y en la vía pública. Comprendo que esto no es usual en un entierro ni signo de buen comportamiento. Un ciudadano cabal, aún estando muerto, cuando él es el centro de la atención, debe guardar las apariencias y cuidar de no exponerse al ridículo. Creo que, bueno, no, y pues cómo olvidar el techo de la ballena y de lo importante que es pues para Venezuela y para nosotros. Creo que Calzadilla fue amigo, muy amigo del Festival de Poesía y creo que es maravilloso eso. Bueno, a propósito de Juan Calzadilla, hay algo curioso porque, bueno, yo viví una buena parte de mi vida en Caracas y lo había visto de lejos, me refiero a Juan Calzadilla, y apenas llegué a Bogotá y empecé a dar clase en la Universidad Javeriana, en el primer coloquio de estudiantes del 2016, que se realizó como en estos días o en octubre, uno de los invitados, yo no sé si era invitado de este festival y también se presentó o lo invitaron los estudiantes en la Javeriana, pero tuve la oportunidad de presentarlo en la Javeriana y hicimos también un homenaje donde varios de los estudiantes de la carrera de literatura leyeron sus poemas. Y a propósito de la mención al techo de la ballena, bueno, Juan Calzadilla es uno de los integrantes de ese grupo que irrumpió
en los años 60 en la poesía venezolana con actos, digamos, inesperados y proponiendo una concepción de la poesía donde, por ejemplo, la basura tenía una relevancia y tenía un sentido. Y la cosa curiosa que se ha explorado poco, y creo que todavía hay la posibilidad de que alguien escriba un libro sobre la presencia casi simultánea en Colombia, los nadaístas, en Venezuela, el Techo de la Ballena, y en Ecuador, el grupo de los sánsicos. Es decir, 3 grupos de posvanguardia que se propusieron en cierta medida provocar, intervenir, molestar, desacomodar, digamos, el status quo de maneras distintas y con gestos y actos distintos que también combinaron la presencia del arte y la poesía como 2 lenguajes cómplices en esta manera en cierta medida, de desobedecer a lo que era el arte o la poesía más tradicional, más contenida. Y el Techo de la Ballena ha sido, por ejemplo, un legado pequeño. El año pasado, en ese mismo coloquio de estudiantes que se realiza en la Javeriana, yo tengo, bueno, en este momento está un poco en silencio, un grupo de estudios que estaba inspirado en la figura del volcán. Pero lo que estaba detrás del volcán era el manifiesto del Techo de la Ballena, que es un manifiesto donde lo que se pide es que la poesía se parezca al magma. Y entonces es la idea de cómo un volcán en erupción también es una materia que todavía no, que está como descontrolada. Entonces pensar en el poema como un gesto, digamos, de energía incontrolable, y eso era un poco lo que los balleneros querían o deseaban. Entonces resucitamos el manifiesto haciendo un performance entre varios y solapando las voces en la lectura del manifiesto, y por lo tanto era como una especie de sonido de caverna, como una cosa prehistórica que tenía que ver también con la idea de la poesía como una suerte de temblor. Y cómo el temblor nunca es como una suerte de vibración, de resonancia que no quiere estabilizarse, sino quiere más bien reproducirse y deformarse. Entonces generamos como una suerte de escenario con una proyección como de un volcán en erupción y la idea justamente casi de la poesía como lo incomprensible, lo que vuelve a la caverna. Y eso fue una manera anticipada de homenajear quizás a Calzadilla como uno de los que pensó también la poesía como esta forma de disonancia y de vuelta al magma informe. No sé si quieren sentarse. Sí, pasar aquí al lado del maestro. Se me pega un poco de la poesía. Sí, bueno, creo que ya la maestra nos hizo una apertura de la obra de Calzadilla, pues nacido en Altagracia de Orituco, los llanos venezolanos, y pues fallecido en junio de este año, el 15 de junio, a la edad de los 90 y algo. Un personaje que nunca cesó en su obra, creo que estuvo activo hasta sus últimos días, y que además de su obra poética, pues también es un gran legado para lo que significa las artes plásticas, tanto como creador como crítico. Voy a leerles un pequeño pedazo aquí de lo que preparé, y luego les voy a leer un poema de él. En su obra poética empleó de manera original un lenguaje franco, frontal, provocador, despojado de ripios, que transmuta lo ordinario y funciona para encauzar las contradicciones del hombre anónimo consumido por la ciudad. Juan Calzadilla
No solo se trató de un artista integral que supo fusionar de forma consistente la crítica de arte, el ejercicio del dibujo y la escritura de poesía, sino de una figura clave de la cultura venezolana del siglo XX y XXI, que abrió los caminos del lenguaje a otras fronteras más allá de la tradición canónica, integrando las artes plásticas y la escritura literaria en lo que él mismo denominaba poesías corporales y cuerpos caligráficos, en donde no existe una división de las dos disciplinas, renovando y ampliando la mirada poética de sus propios artefactos escriturales. Fallece a los 95 años en Caracas el domingo 15 de junio del presente lustro, dejando una huella indeleble en la tradición lírica contemporánea de Venezuela y de Latinoamérica. Hoy lo recordamos con admiración en este merecido homenaje, evocando esa lección inolvidable que nos legó a nosotros, sus lectores, que la poesía se sirve de todo, hasta de lo más impensable, para nombrar la vida, que nada es lo suficientemente superfluo, anónimo o desapercibido para ser cantado. Solo se requiere estar despierto y abierto al vértigo de la existencia, que, a pesar del caos de las ciudades monstruosas, aguarda con su belleza a ser revelada. Así nos lo dice en su poema Consejo a los jóvenes poetas. Utiliza todo, la tapa de la alcantarilla, la luna en el agua del retrete, mirándose a solas, la flor marchita en el pico de la manguera del extinguidor de incendio. No dejes nada afuera, ni el lecho frotado con las yemas de los dedos sobre el mostrador de vidrio, ni las moscas de los cubiletes de hielo 2 noches después de la borrachera, ni la voz que solo se extingue cuando apagas la radio, ni el portazo a medianoche frente a la calle, como boca de lobo sobre cuyo muro ciego imprimes, dando manotazos tus desafueros, tus penas y las cosas de tu grafiti que blasfema. Utiliza todo, no dejes nada afuera. Y para cerrar este homenaje a Calzadilla, el poeta cachorro. Lo que experimentaba yo con más fuerza cuando iba de viaje por el campo era el sentimiento de irresponsabilidad. Un hombre que lleva metido en un saco a su gallo de pelea sabe a dónde va. También la mujer que protege a su bebé con un pañuelo de colores mientras intenta mantener el equilibrio en medio del bamboleo del camión sabe a dónde va. Los tipos agachados en un rincón de la plataforma, guarecidos bajo el encerado para protegerse del inclemente sol, dicen con sus gestos, sin molestarse en confesarlo por el camino, que saben a dónde van, y a todos les creeríamos. Solo el muchacho que mira irresponsablemente hacia todos lados, sin perder detalle del paisaje, sabe a dónde no va, puesto que su meta es la inmensidad. Gracias. Y yo quería aprovechar también para recuperar tus palabras, Miquel, y 2 cositas. Antes de ir a Bolaño, ver cómo se nos iba escapando una de las preguntas que considero como más importantes de recuperar y que estuvo en tus palabras, pero quiero subrayarla especialmente, y es también otra vez como conjurando la figura del magma en la poesía, y es también una pregunta espinosista o deleuziana, y es ¿qué puede un cuerpo, no? ¿Qué puede la poesía, no? Y cuál es esa potencia de la poesía, qué es lo que la poesía puede hacer hoy. Y si hoy estamos acá haciéndole homenaje a estos 4 poetas y a estas 4 figuras, estas 4 tradiciones literarias, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es, bueno, primero, ¿por qué seguir acá leyéndolos? ¿No? Eso creo que está en el subtexto, pero sobre todo, ¿qué pueden estos textos? ¿Qué nos hacen? ¿Qué afectos con qué nos encontramos y nos estrellamos cuando los leemos? Y por qué al final de la lectura, al menos en nuestros casos, ha venido la escritura, ¿no? Como ese afecto que al final termina siendo la escritura. Entonces, para subrayar la pregunta, ¿no? Es ¿qué puede la escritura y qué puede la poesía?
Y para cerrar con Bolaño, que es mi homenajeado personal, quisiera decir que muchos de los comentarios que se suelen hacer y que ha sido un poeta tan homenajeado últimamente, terminan siendo como grandes generalidades, ¿no? Porque es una obra muy vasta, ¿no? Y porque tiene un montón de rincones, porque es un gran paisaje, porque Bolaño escribe un gran paisaje y un paisaje con muchísimas cosas, ¿no? Si fuera una fotografía, el paisaje Bolaño lo tendríamos que tomar ya no con un gran angular, sino con un hiper gran angular, porque es un vasto territorio también, para referirme a otro chileno, ¿no? Y bueno, dentro de eso, yo en este momento, si lo que se ha querido hacer es la súper gran angular para mostrar el paisaje Bolaño, yo ahorita quiero mostrarles el pixel, es decir, mostrar solo un fragmento de ese pequeño desierto o esa pequeña colina que se ilumina cuando leo un poema del poeta Bolaño, ¿verdad? Entonces, les voy a leer, si esto me lo permite, sí. Godzilla en México, que ya había aparecido también. Atiende a esto, hijo mío, las bombas caían sobre la Ciudad de México, pero nadie se daba cuenta. El aire llevó el veneno a través de las calles y las ventanas abiertas. Tú acababas de comer y veías en la tele los dibujos animados. Yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Pese al mareo y las náuseas, me arrastré hasta el comedor y te encontré en el suelo. Nos abrazamos, me preguntaste qué pasaba y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje, uno más, juntos, y que no tuvieras miedo. Al marcharse, la muerte ni siquiera cerró los ojos. No cerró los ojos. ¿Qué somos?, me preguntaste una semana o un año después. Hormigas, abejas, cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar. Somos seres humanos, hijo mío, casi pájaros, héroes públicos y secretos. ¿El público tiene algo que decir? ¿Quiere compartirnos algo? Sí. Hola de nuevo. Como les decía al comienzo de este encuentro, desafortunadamente Margarit no es tan conocido en Colombia ni en América, a pesar de su cercanía con un poeta tan grande como José Emilio Pacheco. Algunos de sus poemas hablan mucho de la guerra, de la soledad, pero también del amor. Tiene de hecho un libro de poemas muy bello. Él tuvo 3 hijas y 2 de ellas murieron, estando él en vida. Una de ellas tenía síndrome de Down y bueno, murió. Y hay un libro muy bello que se los recomiendo si pueden acercarse a él, que se llama Joana, tiene el nombre de su hija. Pero bueno, hay tantas cosas que hablar de él, pero el tiempo es tan corto que voy a mostrarles solamente un poema que es una de sus aristas y muestra los contrastes. Él era arquitecto además y tenía una manera de ver el mundo muy bella, que pues, quizás puede reflejarse en este poema. Y este poema habla precisamente de una madre que lleva a su hijo en silla de ruedas. Este poema se llama Gente en la playa. La mujer ha aparcado en una calle junto a la arena. Baja del coche y sin prisa saca y despliega la silla de ruedas. Después coge al muchacho, lo sienta y le coloca bien las piernas. Se aparta unos cabellos de la cara y mientras siente cómo ondea su falda, va empujando la silla de ruedas hacia el mar. Entra en la playa por el pasadizo de tablas de madera que se detiene. Muy cerca, el socorrista mira al mar. La mujer alza al chico, lo coge por debajo de los brazos y de espaldas al agua va arrastrándolo, mientras los pies inertes del muchacho dejan 2 surcos tristes en la arena. Lo ha llevado muy cerca de las olas y lo deja en la arena para volver atrás
a recoger el parasol y la silla de ruedas. Estos últimos metros. Siempre faltan los malditos, terribles metros últimos. Estos te romperán el corazón. No hay amor en la arena, ni en el sol, ni tampoco en las tablas, ni en los ojos del socorrista, ni en el mar. Estos últimos metros son el amor, su soledad. Bueno, con este poema damos por concluido este evento. Agradecemos su presencia y les invitamos a que sigan la programación de las jornadas, a que mantengamos viva la poesía, que es la casa, ¿cierto? Que es la nación de todos. Y muchas gracias.